En este vídeo vamos a aprender acerca de las herramientas de deformación que nos ofrece el Adobe Illustrator. Estas herramientas las podemos encontrar situadas bajo el icono de herramienta de anchura y son las herramientas deformar, molinete, fruncir, engordar, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar con la primera herramienta, la herramienta deformar, y vamos a ver, utilizando esta circunferencia que he creado, su utilidad a la hora de deformar objetos vectoriales. Seleccionando esta herramienta, simplemente vemos que tenemos ahí un contorno de pincel. Con ese pincel simplemente pincharé sobre el documento y arrastraré. Y como podéis ver, es bastante explicativo el icono. La herramienta deformar es como la herramienta dedo que veremos en el Adobe Photoshop, y con ella lo que conseguiremos es arrastrar la pintura. En este caso, puesto que es un programa de edición vectorial, lo que estaremos arrastrando serán los contornos y creando contornos nuevos. Como podéis ver, simplemente con una serie de trazados he ido deformando esa circunferencia hasta convertirla en una mancha. Voy a deshacer todos estos pasos y si entramos en la vista de contorno vemos que esa circunferencia en un primer momento estaba formada solo por 4 anclas y después de utilizar esta herramienta han aparecido muchas más. Vamos a salir de la vista contorno y vamos a echarle un vistazo a las opciones de esta herramienta. Haciendo doble clic sobre el icono podemos ver que aquí podemos elegir las dimensiones del pincel global. Podemos elegir anchura y altura, lo cual nos hace entender que no tiene por qué ser un pincel redondo, sino que puede ser un pincel elíptico. También podemos elegir un ángulo para que ese pincel esté inclinado. Y lo mismo con la intensidad. Cuanto mayor sea, más afectará a los trazados cada vez que pasemos el pincel. Usar lápiz táctil modificará la intensidad si estamos utilizando una tableta. Por lo tanto, cuanto más apretemos, la intensidad será mayor. Si os fijáis, cuando activamos esta opción, la opción de intensidad se vuelve inseleccionable, y eso es debido a que entonces la intensidad la estaremos ajustando con la presión que ejerzamos sobre el lápiz. Otras opciones de deformación son detalle y simplificar. Estas opciones son iguales que las que veíamos con la herramienta pincel y la herramienta lápiz, y jugando con ellas podremos ir consiguiendo distintos resultados. También tenemos mostrar tamaño de pincel, que hará que podamos ver la forma de nuestro pincel a medida que dibujemos. Y como nos indica aquí esta pequeña pista, el tamaño del pincel puede cambiarse interactivamente manteniendo pulsada la tecla Alt. También podemos restaurar las opciones, vamos a dejarlas por defecto y vamos a pulsar OK. Como podéis ver ahora, si pulso la tecla Alt, puedo cambiar el tamaño de ese pincel y eso afectará al trazado que consigamos al deformar nuestro objeto. La siguiente herramienta de esta lista es la herramienta molinete, y con esta herramienta lo que podemos conseguir es generar un torbellino, como vamos a ver ahora. Cuando selecciono esta herramienta y pincho sobre mi objeto, veréis cómo comienza a girar esa figura en forma de torbellino. De nuevo podemos hacer doble clic y aquí podemos ver las opciones que son muy parecidas a las que vimos anteriormente. Ahora únicamente se va a añadir la de índice de molinete, con la que esta opción nos dejará elegir el ángulo con el que girará el molinete. Vamos a darle a restaurar para tener el valor predeterminado y al darle OK podéis ver que simplemente pinchando sobre esa figura podemos crear ese molinete, muy sencillamente. Esto nos va a venir muy bien cuando queramos crear figuras vectoriales florales como la que ya realizamos en ejercicios anteriores, puesto que en lugar de tener que dibujarlo todo con la herramienta lápiz, podremos hacer figuras mucho más sencillas y luego naturalizarlas por medio de esta opción de molinete. Esta opción de molinete no solo va a funcionar en figuras sólidas, sino que también puede funcionar en trazados. Vamos a elegir el trazado típico y voy a dibujar con mi lápiz una serie de trazados. Como podéis ver, si elijo la herramienta molinete y pincho sobre ellos, ese trazado empezará a girar sobre sí mismo, de manera que puedo conseguir figuras remolinares muy fácilmente con esta herramienta. Vamos a deshacer todo esto y vamos a continuar viendo el resto de herramientas. La herramienta fruncir
como su icono ya nos indica, lo que va a hacer será fruncir esta figura. Ahora podemos ver que la figura es demasiado grande para el pincel, por lo tanto la herramienta fruncir solo funcionará cuando arrastremos el pincel. Así podéis ver que fácilmente puedo ir como cosiendo esas zonas en dirección a la que arrastro con mi pincel. También podemos hacer doble clic y agrandar todas estas opciones, y lo mismo pulsando Alt. Podemos hacer que esto sea más grande. Si selecciono un pincel más grande que mi figura, como podéis ver, cuando haga clic lo irá empequeñeciendo y frunciendo esas anclas que formen la figura. Como podéis ver, acaba de ocurrir ahí. Vamos a devolver esto a su estado normal en restaurar y vamos a continuar viendo el resto de opciones. La herramienta engordar va a hacer un efecto parecido. Como podéis ver, si pincho desde fuera, meterá la geometría de esta figura para adentro. Y si pincho hacia afuera, engordará esa geometría. De nuevo, las opciones son muy similares a las que hemos visto en el resto de herramientas similares. El resto de opciones, la herramienta festonear, se va a encargar de realizar una serie de picos cuando pinchemos con el pincel en nuestra herramienta. Si pinchamos hacia afuera, esos picos serán redondeados hacia afuera, y si pinchamos hacia adentro veremos que esos picos van a ser puntiagudos, como podemos ver ahí. Esta herramienta va a ser muy útil para simular el pelaje de un animal, por ejemplo. Y de nuevo podemos hacer doble clic y manipular las opciones, que son bastante fáciles de comprender. Estas primeras opciones van a modificar las dimensiones del pincel, y con estas de aquí podemos cambiar las opciones del festonear. Con la complejidad podemos subirla. Cuando demos OK, veréis que resulta mucho más elaborado ese festoneo. Podemos de nuevo restaurar las opciones a como estaban, y como podéis ver, aquí podemos marcar o desmarcar estas dos casillas, que hará que afecte de manera diferente a nuestras figuras vectoriales con sus manejadores Bezier. La siguiente herramienta que vamos a ver es la herramienta cristalizar. Primero voy a deshacer todos estos cambios que he realizado y ahora voy a aplicarla para ver cómo afectaría a nuestra figura vectorial. Como podéis ver, es parecida a la herramienta Feston que hemos visto hace un momento, solo que esta vez lo que está haciendo es crear pinchos en mi figura como si se tratara de cristales. De nuevo podemos abrir aquí y jugar con estas opciones para conseguir distintos efectos interesantes. Vamos a ver la última herramienta de este grupo, que es la herramienta arrugar. Y como podemos ver, con esta herramienta lo único que vamos a hacer es arrugar esa superficie que era tan perfecta, convirtiéndola en una superficie mucho más imperfecta. Y al igual que el resto de sus compañeras, también tiene una serie de opciones que podemos manipular para conseguir efectos más distintos. Os invito a que probéis estas herramientas en distintas figuras y trazados vectoriales. Más adelante veremos que a través de efectos de Illustrator podemos conseguir efectos parecidos, pero es interesante que sepáis que estas herramientas están aquí agrupadas bajo la herramienta de anchura para que si en determinado momento las necesitáis, las podáis utilizar.